capítulo 5 y Hebreos capítulo 11. 5 dice de la siguiente manera, verso 21 en adelante, dice: y vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años, 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Ahora vayamos a Hebreos capítulo 11, Hebreos 11, verso 5, hablándonos de Enoc, dice: por la fe, y fe es revelación, por la fe, por revelación, fue traspuesto o raptado, fue traspuesto, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, y aquí ante tu presencia venimos en esta mañana, te damos gracias por tus bendiciones. Nos alegramos de estar aquí congregados adorando tu nombre, y nos alegramos, Señor, en que tú nos has prometido que nos vas a hablar y nos vas a enseñar tu palabra, y te pedimos en esta mañana, tú hables a nuestros corazones y nos enseñes tu palabra. Señor, tú eres nuestro maestro, enséñanos tu palabra en esta mañana. Manifiéstate poderosamente, manifiesta ese atributo tuyo y enséñanos, Señor, tu gloriosa palabra. Te lo pido en tu nombre eterno y glorioso, William Marion Branham, el Hijo de David. Amén, amén. Pueden sentarse. En esta mañana vamos a ponerle como tema a el mensaje de esta mañana, vamos a ponerle como tema: fue traspuesto o fue raptado porque caminó con Dios. Fue raptado porque caminó con Dios. Conforme a la lectura que hemos tenido en esta mañana, nos ha llamado la atención el caso de Enoc. Encontramos que Enoc fue un hombre de Dios, el cual a los 65 años de edad engendró a Matusalén y le puso por nombre Matusalén, lo cual quiere decir: cuando hayas muerto será enviado. ¿Qué sería enviado cuando fuera muerto Matusalén? Sería enviado el diluvio cuando fuera muerto Matusalén. La señal de que el diluvio habría de empezar era la desaparición de Matusalén. La muerte de Matusalén era la señal de que el diluvio habría de comenzar. Pero para Enoc, la señal de prepararse para el diluvio era la desaparición de Enoc. ¿Ve usted bien eso? Ahora vemos entonces que Enoc fue séptimo desde Adán. Vamos a ver por aquí. Enoc fue séptimo desde Adán y le traspuso Dios para no ver muerte. Encontramos entonces que Enoc es una persona que tuvo una gran experiencia con Dios cuando engendró a Matusalén. Y encontramos que al tener esa experiencia, él, siendo profeta, supo de la destrucción que habría de venir, y entonces Dios le mostró o le permitió saber que la señal para comenzar el diluvio
sería la muerte de su hijo Matusalén, que habría de nacerle. Así es que por el tiempo en que murió Matusalén fue por el tiempo que comenzó el diluvio. Mientras Matusalén estuviera vivo, el diluvio no podía comenzar. Ahora también veamos que de ahí en adelante, de los 65 años en adelante, fue que Enoc comenzó a caminar con Dios totalmente, o sea, plenamente, en plenitud. Encontramos entonces que dice, y caminó Enoc con Dios desde, fíjese, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Vea usted que de esa fecha en adelante la vida espiritual de Enoc fue una vida más íntima, más estrecha con Dios. Ahora tenemos que ver eso y ver que ese lapso de tiempo de 300 años que Enoc estaba caminando con Dios, cuando ya están terminando los 300 años, ya Enoc estaba en tal condición que había roto todas las barreras espirituales que habían, y un día salió caminando y de momento se encontró en la otra dimensión, porque él estaba caminando con Dios brazo a brazo, estrechamente, y Dios es la palabra. Entonces, cuando se vino a dar cuenta, estaba en la otra dimensión. Hermano Branham narra eso de esa manera y entonces dice, bueno, Enoc, tú has llegado primero que los demás, así es que siéntate por ahí, espera el resto de los que van a venir. Él llegó primero que el resto, pero él fue también un tipo de los que habrían de ir después de él. Encontramos que desapareció, su familia no lo encontró más, pero luego, más tarde, Noé entendió esa señal. Noé entonces, cuando pudo ver que Enoc había desaparecido, no quiere decir que Enoc le vio literalmente o que vivió en esos días, sino que Enoc fue el nieto nieto o bisnieto de Noé fue nieto o bisnieto de Enoc. O sea, Noé nació después que Enoc se había ido. Pero cuando él pudo ver que Enoc se había ido, una persona puede pensar que fulano de tal desapareció y puede estarlo pensando así por muchos años. Pero si después, más tarde, muchos años después, él puede ver que no fue que desapareció así porque sí, sino que fue raptado, en ese tiempo fue que lo vio. ¿Eh? Y puede haberlo ocurrido hace años, muchísimos años atrás. Bueno, Noé lo vio, pero ya habían pasado muchísimos años de que ya había sido raptado Enoc. Pero Noé lo vino a ver después de muchísimos años después. Y cuando él vio eso, entonces, por palabra de Dios, comenzó a prepararle el arca, porque sabía que el diluvio estaba ya cerca. Ahora vemos que es una tremenda bendición caminar con Dios. Y hay promesa de parte de Dios para los que caminan con Dios. La promesa para los que caminan con Dios es que serán trasladados a la otra dimensión, o sea, la dimensión de Dios, para vivir por la eternidad. Recuerde que en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Usted quiere caminar con Dios, camine con la palabra, porque la palabra es el mismo Dios en forma de palabra, en forma de mensaje. Por lo tanto, sabiendo que todas estas cosas son de esa forma, fíjese, en unas ocasiones Dios está en forma de letras, en otras ocasiones está en forma de carne, en otras ocasiones vemos que Dios está en forma de mensaje, en otras ocasiones vemos que Dios está en forma de pilar de fuego. Depende de la forma en que esté, en el tiempo en que usted está viviendo. Entonces caminar con Él es caminar con Dios de acuerdo a la forma
en que Él está en ese tiempo en que usted está viviendo. Ahora veamos por unos momentos algunos pasajes. Fíjese, por fe Enoc, por fe Enoc, y fe es revelación. Él tuvo la revelación de parte de Dios de lo que habría de venir. Y también tuvo la revelación de Dios de cómo agradar a Dios, y él caminó con Dios y agradó a Dios. Mire bien esto, dice, por fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, antes de ser raptado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Esa es una de las cosas que realmente tienen todos aquellos que son raptados. Antes de ser raptados, tienen testimonio de haber agradado a Dios. Ahora veamos que fe es revelación. Él tenía la revelación de la palabra de Dios para aquel tiempo. Él tenía la revelación también del juicio que Dios habría de enviar en aquel tiempo. Él tenía la revelación de la palabra de Dios para agradar a Dios en aquel tiempo. Él conocía el mensaje de aquel tiempo y él caminó en ese mensaje, en esa palabra para ese tiempo. Él no caminó en el mensaje de Wesley, no caminó en el mensaje de Lutero, ni en el mensaje pentecostal. Él caminó en el mensaje para aquel tiempo. Y le traspuso Dios y no le hallaron más. Ahora también encontramos a otra persona que fue traspuesto, pero que luego fue visto por 3 testigos. Ustedes ya saben del caso del profeta Elías. El profeta Elías, allá en Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 al 12, dice, y aconteció que yendo ellos, Elías y Eliseo, que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego, apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Vea usted que estos carros de fuego, cualquier persona los puede ver, y lo que ve es un torbellino, a menos que no se detengan un poco para poder ser visto, pero ellos corren en esa forma de torbellino. Y hubo una separación entre ambos, pero luego, muchísimos años después, encontramos que Elías apareció en el monte de la transfiguración, y él apareció allí, ya allí él tenía que, ya allí lo encontramos en un cuerpo teofánico. Eso no lo digo yo, eso lo dice el hermano Branham, que Moisés y Elías allí en el monte de la transfiguración estaban ya en unos cuerpos teofánicos, o sea, cuerpos de otra dimensión, cuerpos que no son estos cuerpos nuestros de carne que nosotros poseemos en la actualidad. Ahora vea también que cuando el Señor estuvo aquí en la tierra, luego de haber muerto, haber resucitado, encontramos que luego estaba con los discípulos allá en el monte, ya despidiéndose y dándole las últimas instrucciones. Y allá en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11, dice, cuando fue a ascender, dice la Escritura, y habiendo dicho estas cosas, o sea, habiendo terminado de las instrucciones, de haber hablado lo que tenía que hablarle a sus discípulos, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, los que estaban allí, que habían más de 500 personas, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Ahora ya estamos viendo entonces 3 personas que fueron raptadas. Encontramos que Enoc fue una persona que fue raptada, Elías fue otra persona que fue raptada, y Jesús fue otra persona que fue raptada. Vea usted, estos son los 3 raptos del Antiguo Testamento que encontramos aquí enumerados. Ahora vea, estas 3 personas que fueron raptadas, las 3 personas, ¿qué les pasó a ellos? Ellos estaban caminando con Dios y fueron raptados. Ellos estaban caminando con la palabra, ellos eran la palabra de Dios para ese tiempo y caminaban y vivían esa palabra, y entonces ellos eran la palabra para el mundo.
Por lo tanto, siendo de esa manera y ellos siendo la palabra y caminando en la palabra, o sea, caminando con Dios, fueron raptados. ¿Ve usted lo bueno que es caminar con Dios? ¿Ve usted lo bueno que es caminar con la palabra? ¿Ve usted lo bueno que es hacer las cosas como la palabra de Dios dice? Porque si en algún momento ha Dios de llevarse a alguna persona o algún pueblo para la otra dimensión, Él se llevará a quienes. Él se llevará a aquellos que están caminando con Él. Porque Él no se va a llevar para donde Él está a los que no están caminando con Él. ¿Para qué Él quiere allí sus enemigos? ¿Para qué Él quiere allí los desobedientes? Allí no es lugar para ellos. Los desobedientes deben de estar donde está el padre de la desobediencia. Y ese es el diablo. Y ahí es que Dios los va a reunir a todos, junto a su padre, el diablo, que es el padre de todo engaño, de toda mentira y de toda desobediencia. Pero para los obedientes a la palabra, los que caminan con la palabra, ellos serán reunidos en la otra dimensión y ellos serán raptados, arrebatados, y nunca más le verán. Los de esta tierra no le verán más hasta el día del juicio final. Ahora veamos, hablando de grupos, vamos a ver ahora, hablando de grupos, cuántos grupos han sido raptados y cuántos grupos serán raptados en el tiempo, en todo el tiempo de la palabra de Dios. Encontramos, fíjese, en el Antiguo Testamento, vea usted bien esto, en el Antiguo Testamento hubieron 3 raptos: el de Enoc, el de Elías y el del Señor Jesucristo. Porque el Señor fue la brecha entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Ahora ve usted que fueron raptados ellos 3. Y luego encontramos que si en el Nuevo Testamento van a haber raptos, Dios obra de la misma manera siempre. No pierda a Dios de vista. Y Dios se perfecciona en 3. ¿Está viendo algo? Entonces, ve usted que si Dios hizo 3 raptos en el Antiguo Testamento, ¿cuántos tendrá que hacer en el Nuevo Testamento? Tiene que hacer 3 raptos también. Porque Dios tiene que obrar de la misma manera siempre. Él no puede obrar de otra manera porque entonces lo que Él hizo en el pasado estaba mal hecho. Pero Dios siempre obra de una manera perfecta. Por lo tanto, entonces tenemos que ver que aquellos 3 raptos de allá, entonces nos estaba mostrando que en el Nuevo Testamento también habrían 3 raptos en los cuales habrían personas saliendo de esta dimensión y siendo llevadas a la otra dimensión. Ahora, fíjese, el primer rapto, vamos a buscarlo por aquí, el primer rapto del Nuevo Testamento, ese primer rapto lo encontramos en San Mateo capítulo 27 o 28 por ahí, cuando el Señor murió allá, dice que los muertos, muchos de los santos del Antiguo Testamento, fueron levantados, y esos santos que fueron levantados eran aquellos que habían caminado con Dios durante el tiempo del Antiguo Testamento. Estos eran personas espirituales realmente, eran personas que realmente habían caminado con Dios. Y como habían caminado con Dios, entonces todos los que caminan con Dios, de acuerdo a la palabra de Dios para ese tiempo, tienen promesas de entrar a la otra dimensión. Tienen promesas de que cuando haya un rapto, entonces ellos serán parte de ese rapto. Ahora vamos a verlo aquí. Ya lo conseguí. Estaba hojeando por aquí para conseguirlo. Vamos a verlo con más detenimiento. Fíjese por qué tiene que ser 3. Dice, 3 siempre son un testimonio.
Es una verificación de algo que es la verdad. Ahora note, hemos tenido tres testigos. Tres son un testimonio fiel. ¿Sabe usted que ya hemos tenido tres raptos en el Antiguo Testamento como testigos? Enoc fue el primero, Génesis 5:24. Elías fue el segundo en Segunda de Reyes 2:11. Y Jesús el tercero, Hechos 1:9. Jesús fue la clave entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque tuvo primeramente que morir y luego ser llevado. Murió, volvió a la vida y anduvo aquí sobre la tierra y luego fue llevado, porque él fue la clave que unió a los dos testamentos. Después de que hizo esto, probando la verdad del Antiguo Testamento, todos sabemos que Enoc fue traspuesto. Sabemos que Elías fue llevado por un torbellino en un carro de fuego. Y Jesús murió, fue sepultado, resucitó, vivió aquí sobre la tierra por unos días y luego fue raptado al cielo. Él siendo la clave. Allí están los tres raptos, o allí están los tres como testigos. ¿Correcto? Ahora ya ha acontecido un rapto. ¿Sabía usted eso? Ahora ya en el Nuevo Testamento, aquellos tres raptos fueron en el Antiguo Testamento, pertenecieron al Antiguo Testamento. Jesús, siendo el último de ellos, era la clave entre el Antiguo y el Nuevo, o sea, el que unió el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vea usted lo siguiente, no quiero que se le escape esto. Ve usted que en el Antiguo Testamento el rapto fue a tres individuos. Tres individuos. En el Antiguo Testamento no fueron raptados grupos de individuos. Solamente fueron raptados tres individuos. A la vez no fueron raptados dos. Solamente uno a la vez. En el primero fue un solo hombre, Enoc. En el segundo rapto fue un solo hombre. ¿Quién? Elías. En el tercer rapto fue un solo hombre, Jesús. Pero ahora, vea cómo eso señala hacia el futuro. En el Nuevo Testamento entonces también habrían de acontecer tres raptos. Porque es que si en el Antiguo ocurren tres raptos, en el Nuevo no pueden ocurrir dos raptos. Tienen que ocurrir tres raptos también. Entonces, ya en el Nuevo, el rapto que ocurrirá o los raptos que ocurrirán en el Nuevo no será a un solo individuo en cada rapto, sino que será un grupo de individuos que son miembros de un cuerpo. Entonces sí será un cuerpo compuesto de muchos miembros. Así como en el Antiguo Testamento era un cuerpo el que era raptado, un individuo que tenía un cuerpo. Eso mostrándonos que en el Nuevo Testamento sería también un cuerpo, pero con muchos miembros, un cuerpo de creyentes pertenecientes a ese cuerpo místico de ese tiempo. ¿Ve usted? Sería un cuerpo, pero con muchos miembros. Y cada persona que perteneciese a ese cuerpo sería uno de los raptados en ese tiempo. Ahora veamos que el primer grupo que fue raptado en el Nuevo Testamento, ¿quién fue? ¿Cuál fue ese grupo? Mírenlo aquí en San Mateo 27, 45 al 53 dice: y desde la hora de sexta fueron tinieblas sobre la tierra hasta la hora de nona. Eso fue cuando el Señor fue crucificado. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No ha notado usted algo ahí? Dios mío, Dios mío. ¿Cómo se dice eso en el otro idioma? Elí, Elí. Y algunos de los que estaban allí oyéndolo decían: a Elías llama este. Porque eso, Elí, Elí y Elías, Elías, se parecen mucho. ¿Sabe usted que los profetas tenían siempre parte del nombre de Dios? Por eso es que el Elías de esta edad tiene completamente el nombre de Dios. Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la hinchió de vinagre, y poniéndola en una caña, dábale de beber. Y otros decían: deja,
Veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado con grande voz, una voz fuerte, fíjese, una voz fuerte, fíjese, cuando Jesús estaba muriendo, clamó con grande voz, dio el Espíritu, y he aquí, el velo del templo se rompió en dos, de alto abajo, y la tierra tembló y las piedras se hendieron. Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección, vinieron a la ciudad y aparecieron a muchos. San Mateo 27, 45 al 53. Un rapto ya está en el pasado. Hubo tres raptos, o hubo tres en el Antiguo Testamento para aquellos preparados a los cuales vino la palabra del Señor. ¿Ve usted? La palabra del Señor vino a Enoc. La palabra del Señor vino a Elías. Él fue un profeta. Jesús fue la palabra del Señor. Ahora fíjese en el verso 50, su voz fuerte despertó a los santos del Antiguo Testamento. Fue exactamente como cuando la voz fuerte despertó a Lázaro. Y la segunda, o sea, la segunda vez que en el Nuevo Testamento ha de haber un rapto, ¿cuándo es? Ya hubo el primer rapto, que fueron aquellos santos que resucitaron, los santos del Antiguo Testamento que resucitaron y aparecieron en la ciudad. Luego fueron raptados cuando el Señor ascendió a los cielos. Y el segundo rapto que ocurre en el Nuevo Testamento, ¿cuál es? Fíjese, el primero fue un grupo de creyentes, un grupo a los cuales vino la palabra y caminaron en la palabra. Ahora, el próximo rapto, o el segundo rapto que ocurre, es también a un cuerpo de creyentes a los cuales ha venido la palabra de Dios y los cuales andan con Dios, o sea que caminan con Dios. Porque para ser raptado hay que caminar con Dios. Hay que caminar con la palabra del tiempo en que uno vive. Y la segunda vez es cumplido en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18, lo que acabamos de leer. Eso será el segundo rapto. El segundo rapto será la ascensión de la novia. La ascensión de la novia, ¿ve? El segundo rapto del Nuevo Testamento será la ascensión del cuerpo de creyentes de el tiempo presente, el cual será llevado a la otra dimensión. Será el cuerpo de creyentes de los escogidos. Y en ese grupo están incluidos ¿quiénes? Están incluidos todos los santos de la dispensación de la gracia. En ese rapto están incluidos todos, y la cabeza de ese cuerpo de creyentes, ¿sabe cuál es la cabeza de ese cuerpo de creyentes? El grupito pequeñito de creyentes de este tiempo en que estamos viviendo. Ahora, sigue diciendo el hermano Branham aquí en la página 33 del mensaje titulado El Rapto, dice: los santos del Antiguo Testamento ya están en su presencia, en el paraíso. Ellos salieron con la voz fuerte cuando clamó y dio el Espíritu. ¿Por qué? Porque el sacrificio, la propiciación de sus pecados, por lo cual habían esperado, creyendo que venía aquel Cordero perfecto, habían ofrecido el sacrificio del Cordero, y cuando él murió y dio el Espíritu, clamó con grande voz, y entonces despertaron los santos del Antiguo Testamento. Fíjense en la exclamación y la voz, la misma cosa en su venida. Dio el Espíritu, y cuando lo hubo hecho, el sacrificio fue perfeccionado y el paraíso se vació. Entonces los santos del Antiguo Testamento volvieron a la tierra, andaron por la ciudad y entraron con él en el rapto. ¿Ve usted? Ahora vamos a detenernos aquí un poquito para buscar cuál será el tercer rapto. Ajá, ya lo tengo en la página 34, dice: ahora mire, ya en conclusión, el primer rapto ya pasó, el segundo está a la mano ahora mismo, y el tercero se relaciona con los dos testigos de Apocalipsis 11, del verso 11 hasta el 12, y estos son los dos testigos que vuelven con el Espíritu de Cristo para testificar
a los judíos, así como José hizo con sus hermanos. ¿Ve usted? Ahora vamos a leerlo en Apocalipsis. Dice: y después de 3 días y medio, el Espíritu de vida enviado de Dios entró a ellos y se alzaron sobre sus pies, y vino gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una grande voz del cielo que les decía: subid acá. Y subiendo al cielo en una nube, y subiendo al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Apocalipsis 11, del 11 al 12. Ahí tenemos los 3 raptos que están prometidos que habrán de acontecer en el Nuevo Testamento. ¿Ve usted? Todas estas personas que son raptadas, todos ellos han caminado con Dios. El grupo que va a ser raptado próximamente es el grupo a los cuales ha venido la palabra del Señor, la palabra de esta edad y de esta dispensación, los cuales pueden caminar al lado de esa palabra y en esa palabra, y entonces de un momento a otro serán raptados. Ahora vea que esto ya está casi por acontecer, y luego que esto acontezca, entonces le toca la oportunidad a los del tercer rapto, que son aquellos 2 profetas que han de venir para predicarle a los 144,000. Vamos a darle un brinquito aquí. ¿Cuándo ocurrirá ese rapto? Sabemos que hay un rapto literal, que serán estos cuerpos transformados y pasados a la otra dimensión. Pero recuerde que antes de todas estas personas haber sido raptadas, literalmente, primero ellos tuvieron que ser raptados espiritualmente, o sea, sacados del mundo, de todo dogma, credo y tradiciones, y entonces haber estado caminando con Dios. Y si estaban caminando con Dios, estaban caminando ¿qué? En otra dimensión, en la dimensión de Dios, no en la dimensión acá de los hombres, no en la palabra de los hombres, sino en la palabra de Dios. Ya ellos espiritualmente estaban raptados porque ellos estaban en la palabra, estaban en Dios. Y luego, literalmente, entonces, pasaron a encontrarse con Dios, literalmente. O sea, pasaron a la dimensión de Dios. Ahora mire, en el mensaje titulado Cristo, el misterio de Dios revelado, página 33, dice Dios a través del hermano Branham: oh, si la iglesia únicamente conociera su posición, así será algún día. Entonces acontecerá el rapto, o sea, cuando ella reconozca lo que es. ¿Ve usted? El rapto depende ¿de qué? El rapto depende de reconocer la posición nuestra. Y cuando reconozcamos nuestra posición, entonces acontecerá el rapto. Y el hermano Branham, o Dios a través del hermano Branham, dice: así será algún día. Oh, estas son palabras que nos llenan de regocijo, nos llenan de alegría, porque esa palabra es una profecía. Así será algún día. Eso quiere decir ¿qué? Eso quiere decir que algún día habrá un grupito, habrá un cuerpo de creyentes que llegará a la posición correcta, que llenará las condiciones que tiene que llenar para poder ser trasladados o transportados o raptados a la otra dimensión. ¿Ve usted? Y fíjese, y eso depende solamente de reconocer la posición. Ahora, así de sencillo es, porque las cosas de Dios son sencillas. Veamos que hay una posición que tiene que ser reconocida. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos ser raptados en este tiempo, bueno, Enoc fue raptado. Enoc fue raptado, pues yo voy a ver qué era lo que creía Enoc. Yo voy a ver cuál era el mensaje para aquel tiempo y voy a creer lo que él creyó en aquel tiempo y voy a ser raptado. Esa era la posición para aquel tiempo que Enoc tenía que reconocer y caminar en esa posición, y fue raptado. ¿Ve usted? Pero cuando llegó el tiempo de otro ser raptado, que fue Elías, entonces ya la posición que había que ocupar era otra posición.
Pero vea usted que todas estas posiciones que hay que ocupar, todas son en la palabra. Y son la palabra de Dios para el tiempo en que cada uno vive. Entonces Enoc tuvo que estar en la palabra para aquel tiempo, para poder ser raptado. Y Elías tuvo que estar en la palabra de Dios para el tiempo de Elías, para poder ser raptado. Y Jesús era la palabra en carne humana y fue raptado. Y él cumplió con toda la palabra y toda la palabra que estaba prometida para aquel tiempo. Vea usted que siempre hay que estar y hay que convertirse en la palabra de Dios para el tiempo en que uno vive, para cumplir esa palabra de ese tiempo, y entonces uno está preparado para ser raptado. Ahora vamos a seguir un poquito más adelante. Dice Dios a través del hermano Branham en el mensaje ¿Por qué clamas? Está en el libro de notas, página 211, el libro pequeño. Dice: yo creo que si alguien entrara o entrase de lleno a este mensaje y lo entendiera, vea usted que hay que entenderlo. Yo no sé por qué algunas veces se nos pasa por alto estas cosas tan sencillas. Enoc entendió el mensaje para aquel tiempo. Elías entendió el mensaje para aquel tiempo. El Señor también entendió cuál era el mensaje para aquel tiempo. El grupo que fueron raptados cuando el Señor resucitó también entendió el mensaje que era para el tiempo en que ellos vivieron. Los dos profetas, ellos entenderán cuál es el mensaje para ellos en aquel tiempo y el que tienen que predicar. Y nosotros también tenemos que entender el mensaje de este tiempo. No es solamente decir yo creo, yo creo. No es solamente decir yo sé que el hermano Branham era un profeta. Es entender el mensaje que corresponde para este tiempo, el cual fue revelado a través de Dios manifestado en carne, y ahora es el tiempo de entenderlo. Cuando Él estuvo en carne fue el tiempo de el mensaje ser revelado, pero ahora es el tiempo del mensaje ser entendido, y para una cosa entenderse hay que enseñarla. ¿Ve usted? Por eso es el tiempo hoy de la enseñanza del mensaje, o sea, de la enseñanza de toda la revelación que fue traída por Dios a través de carne humana. Porque para poder entrar hay que entenderlo. Para poder ser raptado hay que entenderlo. Yo creo que si alguien entrara de lleno a este mensaje y lo entendiera al venir a él, y lo entendiera al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría en rapto hacia la eternidad sin saberlo. ¿Ve usted? Si llega a venir a este mensaje, el mensaje de la hora, ¿y qué es el mensaje de la hora? El mensaje de la hora es Dios manifestado en carne con su nombre nuevo, con la nueva forma para adorar a Dios en esta nueva dispensación, que es la dispensación eterna, y que todas las cosas del Antiguo Testamento ya pasaron y las del Nuevo Testamento ya también todas fueron cumplidas, y ahora todas estas cosas son el tipo de las cosas que habrían de venir en esta dispensación eterna. Y entonces cuando uno entiende todo el mensaje, esa es parte del mensaje, eso es el comienzo, ese es el fundamento, pero hay muchas cosas más por delante que todas tenemos que entenderlas, porque todo lo que fue revelado es para el pueblo entenderlo, para el pueblo que va a ser raptado. Nadie más podrá entenderlo todo, podrá entender una parte o dos o tres cositas, pero todo el mensaje nunca lo podrá entender nada más que aquellos que van a ser raptados. El que se queda porque no entendió todo el mensaje. ¿Ve usted? Ahora, vamos a ver. Dice que, y lo entendiera al venir a él de lleno, eso casi lo lanzaría ¿en qué? En el rapto hacia la eternidad. Oye, eso sí que es algo muy importante, lo lanzaría, lo metería en el rapto hacia la eternidad. Solamente al entrar de lleno a lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos visto. Sabemos, entendemos y hemos visto. ¿Qué era lo que decía el apóstol San Juan? ¿Qué era lo que decían los apóstoles? Nosotros no podemos dejar de decir
lo que hemos visto y oído. Y Juan también en sus escritos, él dice, porque lo que nuestras manos palparon y vieron nuestros ojos, tocante al verbo de Dios, eso os anunciamos. ¿Ve usted? Entonces, lo que hemos visto y lo que entendemos y sabemos, eso es lo que realmente necesitamos nosotros ver, saber y entender correctamente, y eso nos mete en rapto y nos lanza a eternidad. Ahora vea que para nosotros poder entrar en el rapto literal, o sea, nuestro cuerpo literal, ser transformado y raptado, primero tiene que ocurrir un rapto espiritual. Primero tiene que ocurrir una transformación espiritual y un rapto y entrar a la eternidad espiritualmente para después eso que ha ocurrido en nuestra vida espiritualmente, entonces se materializa y se hace una realidad literalmente también con nuestros cuerpos terrenales siendo transformados y raptados. Y esa la parte literal. Ahora el proceso por el cual estamos nosotros pasando es por el proceso espiritual. Y tiene que haber una transformación espiritual en nosotros. Transformados de lo terrenal a lo espiritual. Transformados de las edades de la iglesia o de las edades denominacionales, porque las edades de la iglesia fueron edades denominacionales. Y el hermano Branham dice que cuando las edades denominacionales terminasen, entonces los sellos serían abiertos. ¿Ve usted? Entonces tenemos que tener o recibir una transformación a través del poder de la palabra. Una transformación de lo que antes éramos a lo que Dios quiere que seamos. Porque ninguno de las edades de la iglesia, estando aquí viviendo en la tierra, ninguno pudo ser transformado y raptado. ¿Ve usted? ¿Por qué? Porque estuvo viviendo en las edades de la iglesia. Por eso entonces vemos que ellos tenían que morir y esperar hasta que un grupo apareciera, un grupo perfecto, un grupo transformados de denominación, ¿a qué? A la palabra. Transformados de una cosa a otra. Porque los hijos que hubieron en las edades de la iglesia fueron hijos, sí. Vinieron hijos de Dios, pero por no haber venido por el plan perfecto de Dios, por la palabra hablada, sino que vinieron a través de una perversión, porque el diablo pervirtió la forma correcta de los hijos de Dios aparecer manifiestos. Entonces, ¿cómo pervirtió? Y la iglesia está tipificada por Eva, la iglesia aceptó el plan del diablo, entonces los hijos de Dios vinieron, pero vinieron en la permisiva voluntad de Dios. Vea usted eso. Por eso entonces encontramos que así como los hijos que nacen por el sexo tienen que morir porque vienen con una sentencia de muerte, porque vienen por la vía permisiva, la cual después Dios la permitió, pero que estaba prohibido al principio, por eso es que vienen con una sentencia de muerte. Y por eso también encontramos que los hijos de las edades, ¿qué les pasó? Todos tuvieron que ir muriendo, y esperar hasta que viniera un pueblo o un grupo perfecto, un pueblo o un grupo o un hijo perfecto que naciera por la palabra hablada y no por sistema denominacional. ¿Ve usted? Que apareciera un hijo que no saliera de denominación, sino que saliera de la palabra. ¿Ve? Entonces, cuando apareciera un hijo así, entonces ese cuerpo de creyentes podía redimir el resto de los creyentes de las otras edades que vinieron por una forma pervertida. ¿Ve usted? Así es que ellos vinieron a través de la permisiva. Por eso es que encontramos que en el tiempo de Lutero, con el mensaje de Lutero, vinieron hijos.
¿Sí? Esa no era la forma perfecta para los hijos de Dios aparecer, pero como el plan fue pervertido allá en el concilio de Nicea, de todos modos aparecieron, pero vinieron con sentencia de muerte. Ahora vemos entonces que ese grupo de creyentes de las edades pasadas tiene que ser redimido. Quien redime ese grupo de las edades pasadas, ¿sabe quién es? El grupo de este tiempo final. No quiere decir que lo redime con sangre literal como el Señor derramó la sangre. Eso no es el sentido con el cual el hermano Branham habla de que el grupo de este tiempo final es el que redime a lo de las edades pasadas. Este grupo redime y los libra de todo el pecado denominacional que fue cometido en el tiempo pasado. Es el grupo que los saca a ellos, los liberta a ellos. Por eso es que dice la Escritura que ellos no pueden ser perfeccionados sin quién, sin nosotros. Ellos están esperando hasta que este grupo llegue a la perfección, y cuando este grupo llegue a la perfección, entonces ellos también han de llegar. Porque ellos no pueden ser primero, no pueden llegar primero sin este grupo haber llegado. Ahora vea usted que ya como grupo, hablando como grupo, la novia de este tiempo final ya llegó. Ellos como grupo ya llegaron, pero le falta llegar como individuos. ¿Cuándo llegan ellos como individuos? Cuando nosotros como individuos lleguemos también a la perfección. Ahora vea usted que entonces esos individuos que han de llegar en este tiempo a la perfección, ¿qué es lo que harán o compondrán esas personas? Ese grupo de creyentes que ha de llegar como individuos a la perfección serán parte o formarán parte del hijo que le ha nacido a la novia en el Edén de Dios. Porque fíjese, allá Dios puso a Eva en el Edén con Adán. Luego espiritualmente, luego puso a la Eva espiritual, la puso en el Edén de Dios. La Eva espiritual fue aquella iglesia que nació allá el día de Pentecostés. Aquella era la Eva espiritual y Cristo es el segundo Adán. Él la puso en el Edén y allí estaba el árbol de la vida, la palabra. Pero ¿qué pasó? Ella comió del árbol de ciencia del bien y del mal allí en el concilio de Nicea y entonces empezó a parirle hijos al diablo, pero también parió hijos a Adán. Usted, así como Eva le parió un Caín al diablo, pero le parió un Abel a Adán. Pero luego Caín mató a Abel. Por eso fue las persecuciones tan tremendas allá en los tiempos aquellos que quemaban a los cristianos, se los echaban a los leones, y así por el estilo, esa matanza tan tremenda que era eso. El hijo que le nació a la Eva espiritual, aquel hijo que le nació, aquel hijo denominacional, ese hijo denominacional que nació, la denominación que nació, hijo de Caín, ¿qué empezó a hacer? A matar a Abel, a matar a el hijo de Adán, que era un hijo libre, que no eran denominacionales, pues los mataban para que se unieran a la denominación, para que fueran como ellos. Los mataban, ¿por qué? Porque no eran una denominación, porque no creían en denominación, porque ellos tenían otra revelación, ¿ves? Abel hizo un mejor sacrificio que su hermano Caín, ¿cómo? Por fe, por revelación, y agradó a Dios. Y así también pasaba con el Abel que nació, que por revelación ellos estaban llevando a cabo el sacrificio de la manera correcta, pero Caín mató a su hermano Abel. La denominación mató a su hermano que era antidenominacional, o sea, los verdaderos creyentes de aquellos tiempos. Pero, ¿qué sucede? Al final del tiempo, entonces llega el tiempo en que el esposo y la esposa deberían de tener hijos por la perfecta voluntad de Dios, o sea, hijos por la palabra hablada.
Entonces, cuando llega ese tiempo, entonces llega el tiempo del casamiento. Al llegar el tiempo de las bodas del Cordero, entonces tiene que haber una novia con la cual Cristo se tiene que casar para tener los hijos por la palabra. Entonces serán hijos, ¿qué? Hijos inmortales. Yo espero que ustedes entiendan de lo que vamos a hablar ahora. Hijos inmortales. Ve usted que cuando la iglesia pecó allá en el 325, en el concilio de Nicea, entonces los hijos que tuvo fueron hijos mortales, hablando en términos espirituales, y hablando en términos físicos, también eran hijos mortales que morían. Y por eso, a través de las edades de la iglesia, entonces hubo muerte espiritual y muerte física también, acompañando la espiritual. Ahora, en el tiempo final, sería restaurado el Edén, y la Eva espiritual sería restaurada nuevamente. Por eso es que estamos en el tiempo de restauración. Nuevamente regresando al Edén. ¿Para qué? Para tener hijos verdaderos de Dios por la palabra hablada. No por la palabra ligada con dogmas, credos y tradiciones. Usted, Lutero, predicó la palabra, pero estaba ligada con dogmas, credos y tradiciones que tenía ya de las denominaciones. También Wesley la predicó, pero estaba ligada. Los pentecostales la predicaron, pero estaba ligada. Entonces, una palabra ligada con dogmas, credos y tradiciones produce ¿qué? Produce hijos que tienen que morir. ¿Ve usted? Produce hijos que no son perfectos, hijos que no pueden nunca llegar a la perfección. Pero en el tiempo final, entonces, Dios prepararía una novia para casarse con Cristo la palabra, y esa novia sería un grupo de creyentes, un cuerpo de creyentes que el mismo Señor prepararía, que el mismo Señor sacaría de allá, de todas las denominaciones, uno de aquí, otro de allá, otro de allá, otro de allá, y formaría un grupo, formaría un cuerpo de creyentes, una novia para Cristo, la cual Cristo recibiría y se casaría con ella, y al casarse con ella, le engendraría un hijo un hijo de la palabra. Entonces, ese hijo que habría de nacer sería ¿qué? Sería un hijo inmortal. Sería un hijo inmortal espiritualmente e inmortal físicamente también. Lo que pasa es que ese hijo tiene que nacer por completo. Porque el grupito de creyentes verdaderos que formarán parte de ese hijo que ha de nacerle a la novia, ese grupito de creyentes no verá muerte ni física ni espiritual. Porque está prometido así en la Escritura que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron, sino que ellos resucitarán y luego nosotros seremos ¿qué? Transformados. ¿Ve usted que habría un grupo que no habría de ver muerte física? Sino que lo que tendría sería una transformación. Lo que nosotros estamos esperando no es la resurrección. Eso no es lo que usted y yo estamos esperando. Lo que estamos esperando es la transformación física nuestra. Porque si usted está esperando la resurrección, usted está esperando morirse. ¿Ve usted? Ahora recuerde también que muchas personas mueren antes de tiempo por causa de salirse de la palabra. Nunca se salga de la palabra para que sus días sean cumplidos. Y sabemos también que los que han de ser transformados están predestinados y Dios sabe cuáles son. ¿Ve usted? Así es que no le tenga miedo a la muerte. No tenga ningún temor. El grupo de creyentes que realmente puede captar y ver la palabra y entender la palabra de Dios que corresponde para esta nueva dispensación, ellos tienen promesa de Dios de no ver muerte. Y esto es en los dos sentidos. No verán muerte espiritual ni muerte física tampoco. Ahora entiéndame bien esto. Si una persona llega a ser herida con muerte espiritual, de seguro la muerte física le sigue a eso. Pero si una persona llega a ser inmune a la muerte espiritual,
también será inmune a la muerte física. Entonces pertenecerá al grupito pequeño que no ha de ver muerte, sino que será transformado por el poder de Dios, quien le transformó espiritualmente y entonces luego le transforma físicamente también. Ahora vamos a verlo un momentito. Vamos a ver a el grupo de creyentes verdaderos que componen ese cuerpo de creyentes, el cual va a ser raptado. Vamos a ver primero cómo ellos son raptados en lo espiritual y luego, entonces, automáticamente sabemos que si usted está en el rapto espiritual y entra a eternidad espiritual y a las cosas eternas espirituales, usted automáticamente entrará a las cosas eternas en lo físico también. En el mensaje titulado Futuro Hogar de la Novia, ese es un mensaje maravilloso, ese es un mensaje muy glorioso en el cual Dios revela muchas cosas en ese mensaje. Vamos a comenzar por ahí por la página 25 y pasamos a la 26, algunas cositas ahí. Dice, cuando la plenitud del tiempo ha venido, recuerde que la plenitud del tiempo es cuando han terminado las edades de la iglesia, o sea, la plenitud del tiempo y las edades de la iglesia es la misma cosa. Cuando ha llegado la plenitud del tiempo, o sea, cuando ya se ha completado el tiempo de las edades y todo ha terminado, la dispensación segunda ha terminado, entonces, ¿qué pasa? Ahí es cuando el tiempo ha sido cumplido, cuando no hay más tiempo, no hay más tiempo, no hay más tiempo de edades. Las edades terminaron, las edades denominacionales terminaron, las edades de la iglesia terminaron. Cuando no hay más tiempo, entonces entra a la eternidad. Entonces, ¿entra qué? A la eternidad. ¿Y qué es la eternidad ahí en el dibujo? La piedra angular. Después de la séptima edad, que es después de que la séptima edad de la iglesia termine, después que la edad de la Odisea, la séptima edad de la iglesia, esto cuando usted sabe que una cosa es cuando termina delante de Dios y otra cosa es cuando termina aquí ella como una organización. ¿Ve usted? Ella como grupo o como organización o como un sistema, ella termina en la gran tribulación cuando es quemada y destruida. Y entonces, para el milenio, al comenzar el milenio, ya no hay organizaciones religiosas. Ya no hay más bautistas, pentecostales, católicos, evangélicos. ¿Por qué? Porque todo eso terminó, la gran tribulación lo quemó todo. Eso es cuando termina físicamente. Pero cuando termina espiritualmente delante de Dios, eso es lo que vale. ¿Ve usted? Porque haber terminado espiritualmente delante de Dios, eso es lo que le dice es que lo próximo que le espera es es terminar literalmente o físicamente en la gran tribulación. Ahora, fíjese, la séptima edad de la iglesia terminó delante de la presencia de Dios y Dios no tiene nada que ver con la edad pentecostal. Dios no tiene nada que ver ni con metodistas, ni con luteranos, ni con pentecostales. ¿Ve usted? No tiene nada que ver con ellos. Ya Dios terminó de tratar con ellos. Ya Dios no tiene que ver nada más con las edades de la iglesia, porque ya Dios terminó su trato con las edades de la iglesia. Ya las edades denominacionales terminaron. Y entonces cuando termina una cosa, empieza otra. Ahora cuando ha empezado otra cosa, ¿qué es lo que ha empezado? Lo que ha empezado es la eternidad. Al empezar la eternidad, eso es la piedra angular. Entonces, el que entra a la piedra angular, a la edad de la palabra es una edad eterna porque la palabra es eterna. ¿Ve usted? Entonces entró a una edad eterna, entró a eternidad. Por lo tanto, fíjese, para que usted note, en el tiempo de los apóstoles, allá en el tiempo de la primera edad, San Pablo y las personas que vivieron en ese tiempo y ministros de ese tiempo, ellos bautizaban en el nombre del Señor Jesucristo porque eso lo aprendieron correctamente y había sido establecido por los apóstoles antes de empezar las edades.
Pero luego encontramos más adelante que hubo un cambio cuando se unió con el mundo y se convirtieron en una organización religiosa en el año 325. Ya cambiaron el bautismo y cambiaron a Dios siendo uno, lo cambiaron por tres. Ve usted, entonces usted encuentra a través de las edades de la iglesia que en una edad de la iglesia creen algunas cosas de una forma y luego en la otra edad hay cambio, hay variación y creen algunas otras cosas de otra forma. Entonces así encontramos a través de las edades de la iglesia. Pero cuando se llega a la edad de la piedra angular, que es la edad eterna, lo que se enseña y se cree y es establecido ahí en esa edad, eso nunca cambiará. Eso será así de esa manera por toda la eternidad. Como se cree a Dios en la edad de la palabra, se creerá por toda la eternidad porque es una edad eterna. Entonces usted ha entrado a eternidad. Y el nombre de Dios en esa edad eterna es el nombre que siempre será usado por toda la eternidad. No importa los millones de años que pasen, Dios no tendrá otro nombre y no habrá otro cambio de nombre. Porque ese es el nombre eterno de Dios, el cual nunca antes había sido establecido aquí en la tierra para usarse y adorar a Dios, porque ese es el nombre eterno. Por lo tanto, es el nombre que sería usado en la eternidad. Por tanto, no podía ser usado en las edades de la iglesia, porque eran edades temporeras. Entonces, una edad temporera no podía tener una cosa eterna. Tenía que tener una cosa temporera y por eso entonces el nombre con el cual se adoraba a Dios en las edades de la iglesia era el nombre temporero de Dios que usó para redención. ¿Ve usted? El nombre temporero del Señor que usó para redención, ese era el nombre usado en las edades de la iglesia. Pero cuando se entrara a la edad eterna y perfecta, se entrara a eternidad, entonces el nombre sería el nombre eterno de Dios. Ahora, ve usted, dice, después que la séptima edad de la iglesia termine, y lo es, y terminó, la edad de Lutero terminó, la edad de los metodistas terminó, la edad pentecostal terminó. ¿Y en qué entras ahora? En eternidad. ¿En qué entras ahora? En la piedra angular, en la edad de la palabra. No más 7, no más 13, o sea, no más 3, no más nada, la eternidad, a donde no hay tal tiempo según números y tiempos y cosas. Amén. No, vaya, ¿lo ven? Usted ve que ya en la edad de la palabra ya el tiempo se acabó. El tiempo de las edades de la iglesia terminó. Así es que, ¿qué sucede ahora? Después de esta, no va a haber otra edad después de esta edad de la palabra. Como lo había, fíjese, después de la edad luterana, ¿qué vino? La edad wesleyana. Después de la edad wesleyana, ¿qué vino? La edad pentecostal. Pero ahí terminaron las edades, ahí terminaron las edades de estar pasando de una edad a otra. Entonces, al terminar eso, entonces empezó la edad eterna, o sea, se entró a eternidad y al entrarse a eternidad, después de eso no hay más nada, porque ese es eterno. Cuando termine la eternidad, entonces puede comenzar la otra edad. ¿Cuándo termina la eternidad? No tiene fin, ¿verdad? Pues entonces no viene otra cosa después de eso. Entonces usted, cuando le viene alguna pregunta, por ejemplo, como, bueno, y después y en el milenio, ¿cuál será el nombre que Dios tendrá en el milenio? Y después que termine el milenio, allá cuando se empiece la eternidad en lo físico, ¿qué nombre tendrá el Señor allá? El mismo que tiene hoy en la edad de la palabra. Porque ese ha sido, no que va a ser, sino que ha sido siempre el nombre de Dios. Siempre, siempre ha sido el nombre de Dios. Antes de Moisés aparecer, ese era el nombre de Dios. Antes de Dios hacer a Adán, ese era el nombre de Dios. Pero nunca antes lo había revelado a la gente. ¿Ve usted? Nunca antes lo había dado a conocer, por eso fue que cuando Manoah le preguntó al Señor, Manoah fue el papá de Sansón, le preguntó al Señor, mira,
¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla esto que tú has dicho, te honremos? Entonces el ángel del Señor le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, el cual es oculto? ¿Es usted que el nombre del Señor era un nombre oculto? Y que ahora nosotros somos las personas más privilegiadas en poder conocerlo y usarlo en este tiempo. Nadie más tuvo ese privilegio. Juan oyó los truenos y supo y oyó el nombre, pero no le fue permitido escribir. Ni siquiera le fue permitido adorar en ese nombre en los tiempos que él vivió aquí en la tierra. Solamente allá, cuando él estuvo en la visión, sí, él pudo adorarle y todas estas cosas, pero él mientras estuvo aquí en la tierra predicando y enseñando, y él también fue pastor de iglesia, Juan no pudo decir, después que yo tuve la revelación del libro de Apocalipsis, de la revelación de Apocalipsis, de ahora en adelante vamos a adorar a Dios en el nombre nuevo. Con esa prohibición que le fue dicha a Juan, ni escribas eso, muchacho. Él no podía decir nada de eso, solamente escribió símbolos ahí, todo lo que le fue permitido escribir, pero la revelación de lo que eso significaba, eso te lo callas, Juan. Tú lo viste, sí. Entendiste muchas cosas de lo que viste, pero te callas la boca. Imagínese. Cuando el Señor nació, el diablo molestó tanto tratando de matar a Jesús de Nazaret, siendo un muchachito. ¿Cómo sería si el diablo llega a saber abiertamente quién era el velo de carne donde Dios estaría plenamente y el cual llevaría el nombre eterno de Dios? ¡Ja! ¿Cómo hubiera sido? Y cómo muchos falsos se hubieran levantado con el mismo nombre también, para tratar de confundirlo. ¿Ve usted? Por lo tanto, Juan tuvo que guardar todas esas cosas en un secreto que él tuvo que llevárselo a la tumba y solamente podía hablar de la piedra angular, pero no de la manera que nosotros podemos hablar ahora. Ahora ya. Piedra angular es Dios y Dios es amor. Juan siempre se pasaba predicando cuando ya estaba viejito. Amaos los unos a los otros. Amaos. Ve, amor. Un mensaje de piedra angular, pero no podía explicar. No podía explicar todo el mensaje de la piedra angular. Solamente podía hablar de amor, pero sin poder explicar todo lo que conllevaba el mensaje de amor. Porque el mensaje de hoy es el mensaje de amor. Y Dios es amor. Así es que es el mensaje ¿de qué? De Dios, hecho carne entre nosotros nuevamente. Ahora, ve usted que ya los números terminaron, las edades terminaron, la edad 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7 terminaron todas. Entonces, ¿a qué hemos llegado? A el 8. Y usted empieza a contar los días de la semana y empieza a contar y llega al 7. Y cuando quiere pasar al 8, ¿a qué pasa? La semana tiene 7 días nada más. Por lo tanto, cuando usted dice 8, está diciendo domingo. Y domingo es otro día de otra semana. El 8 siempre representa eternidad. El 7 representa completación. O sea, que en el 7 siempre se completa o se termina todo. De ahí no pasa. Todo el plan es completado en el 7 y en el 8 ya se entra a eternidad. Por lo tanto, nosotros hemos entrado al número 8, a la eternidad. Ya salimos del 7, donde todo fue cumplido, todo fue completado. Así es que ya, estando nosotros en esa etapa, en lo espiritual, porque en lo físico, el 7 en lo físico, el día número 7 de la semana en lo físico, ¿qué representa? Representa el milenio. El día número 7 en lo espiritual, ¿qué representa? Representa la edad de la Odisea. En lo físico todavía no hemos llegado al 7, estamos en el 6 todavía. El 7 comienza en el comienzo del milenio. Y así como terminó el 7 espiritual, así termina también el 7 literal. Termina con una batalla y termina con un juicio final en lo literal. Así como la edad de la Odisea con lo que terminó fue ¿con qué? Al terminar la edad de la Odisea vino un juicio final, Dios en carne humana juzgando a todo el mundo, juzgando a toda persona religiosa. ¿Ve usted?
juzgando a todas las denominaciones. Y en ese juicio, unos han sido hallados culpables y otros han sido hallados benditos del Padre Celestial. Y en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Y hemos sido colocados, ¿dónde? En lo mucho, en la edad de la palabra. Aquí es lo mucho, allá era lo poco. De usted allá había poca palabra, pero acá hay mucha, acá está toda la palabra. Así es que tenemos el privilegio más grande de todos los tiempos. Ahora, después que el tiempo ha sido cumplido, todo pecado desapareció, quitado en el milenio, en el gran juicio del trono blanco. Un tipo del Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo se encarnó. Un tipo del Espíritu Santo. Después que el mundo esté en fuego y bautizado, su bautismo de fuego santo del cielo, todo pecado desaparece. Todos los gérmenes desaparecen. Todos los demonios desaparecen. Todo mal desaparece. Tipo ahora. Fíjese, esas cosas que han de acontecer literalmente son tipo ¿cuándo? Ahora, de las cosas espirituales que habrían de acontecer al terminar la edad de la Odisea. Entonces, ¿qué hace Dios? Él puede pararse sobre la tierra. Él puede pararse sobre la tierra, ¿ven? ¿Por qué? Porque todo pecado desapareció. Ahora, ¿qué es lo que pasa en lo espiritual? Esto pasará en lo espiritual y en lo literal. En lo literal será literal. En lo espiritual es ahora. Después que terminó la edad de la Odisea, es que ha estado sucediendo todas estas cosas, ha estado sucediendo un juicio final, ha estado sucediendo que todo germen de mal, todo demonio, todo pecado de incredulidad, todo pecado y demonio y germen de dogma, credo y tradición, ha estado siendo destruido, ¿con qué? Con el fuego de la palabra de Dios. Y ha estado siendo destruido y quemado, ¿de dónde? De la tierra. ¿Y cuál es la tierra? Usted y yo. Porque la tierra donde Dios se parará será usted y yo. Se parará en nosotros plenamente como se paró en Jesús de Nazaret y como se paró en William Marion Branham. ¿Ve usted? Entonces Él se parará ahí plenamente y desde ahí reinará y regirá con vara de hierro. ¿Ve usted? Nosotros somos parte de la tierra y primero se para en nosotros como la tierra, porque somos la tierra, se para en nosotros y después se para literalmente en la tierra, acá literal, en el globo terráqueo, se para después del milenio para establecer su reino aquí en la tierra y así vivir todos juntos aquí en la tierra. Pero primero se para en la tierra, que son los hijos de Dios. ¿Ve usted? O sea, se para en la tierra, en el grado más elevado de la tierra, que son los seres humanos, las personas escogidas y predestinadas para Dios habitar dentro de ellos en toda su plenitud. ¿Por qué? Porque ha sido quemado de ellos todo germen. ¿De qué? Todo germen de dogma, credo, tradición, denominación, toda cosa que en las edades se metió, tiene que ser quemado y quitado de nosotros. ¿Sabe usted que todo demonio que se metió en las edades de la iglesia e introdujo falsas doctrinas y todas esas cosas, toda esa clase de demonio tiene que salir de medio de los escogidos de Dios? ¿Sí? Por eso es que la hora en que nosotros estamos viviendo es una hora en que el fuego de la palabra de Dios es tan poderosa que en cualquier persona, cualquier ministro o persona en que se encuentre espíritu de error, en el cual se encuentre cualquier demonio tratando de introducir dogmas, credos, tradiciones, doctrinas equivocadas, seguidamente, ¿qué? Lo quema con la palabra. Lo quema bien quemado con la palabra. Y cualquier persona puede quejarse y decir, bueno, pues, esto pues, parece que me están pegando fuego a mí. Parece que todo lo que predican es directamente apuntando hacia mí y me están metiendo fuego a mí. Pero toda persona, todo ministro debe ser sincero y honesto. Y si la palabra de Dios lo quema, debe saber que no es que está tratando de hacerle daño a esa persona, sino tratando de quemar ese espíritu de error
y toda esa cosa equivocada que está dentro de él, y lo que debe es darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es como fuego y está quemando toda esta cosa mala que el diablo tenía dentro de mí, porque está purificándonos a nosotros como individuos para entonces la plenitud de Dios poder venir a nosotros. Si no se deja purificar, no espere plenitud. Toda cosa de las edades de la iglesia tiene que desaparecer de nosotros. Y solamente queda ¿qué? Queda la palabra de Dios que corresponde para esta tercera dispensación. Por eso, ni usted ni yo nos podemos enojar cada vez que viene la palabra cortante. Cada vez que viene la palabra como fuego y sentimos el calentón ahí dentro. Esto que está saliendo es que eso que está saliendo viene contra esto que yo creo. Pues deje que lo queme. Deja que se prenda en fuego y desaparezca de usted. ¿Es usted? Porque es que quiere hacer desaparecer de usted todas esas creencias manufacturadas, toda esa falsa enseñanza que sacamos de allá de la Odisea, que fue la última edad. Toda esa cosa quiere Dios desaparecerla de nosotros. Si en nosotros se llega a encontrar un dogma, un credo, una tradición o cualquier cosa de esa, la plenitud de Dios no puede entrar a nosotros. Muchas veces nos encontramos nosotros mismos con algunas tradiciones, ¿verdad? Por ahí están unas tradiciones y de las grandes. Por ahí por diciembre empiezan las tradiciones más grandes que el mundo está celebrando a cada año. Bueno, yo creo que con estos mensajes ya, pues ya el Señor debe haber quemado bastante bien todas estas cosas. Yo creo que para esos días ni siquiera va a haber que hablarle de eso. Ya eso tiene que estar quemado, y si está quemado no hay recuerdo. No hay ni recuerdo de eso, solamente lo que quedó fueron las cenizas y el viento se la llevó. Ahora encontramos que la etapa en que estamos viviendo es una etapa bien delicada. Cualquier persona, si no entiende la etapa en que estamos viviendo, se puede ofender, porque cree que el que predica, está tratando está tirándole pedra directamente a fulano y a sutano, pero no debe nunca pensar de esa manera. Debe mejor reconocer que es la palabra de Dios que está saliendo para beneficio de cada uno de nosotros, porque Dios quiere venir a nosotros en toda su plenitud y habitarla ahí, y primero Él tiene que limpiar la casa. Y si hay algo fuera de la palabra de Dios en usted, Él quiere sacarle eso para Él meterse ahí en toda su plenitud. Porque o está la palabra o está la antipalabra en usted. No pueden estar dos habitando en la misma casa. Así es que Él está haciendo una limpieza gloriosa en este tiempo final, una limpieza maravillosa con el fuego santo de su palabra, para Él pararse en esa casa, en esa tierra que es usted y soy yo, en toda su plenitud, y reinar desde ahí y ahí. Reinar ahí y reinar desde ahí. Ya vimos cómo reinó desde aquel tabernáculo Jesús de Nazaret. Reinó sobre toda plaga, sobre todo demonio, sobre toda persona. Reinó desde allí. También vemos cómo reinó a través del hermano Branham. Y también veremos cómo reinará a través de nosotros y en nosotros, nuestro Dios Todopoderoso en toda su plenitud. Y en el milenio, Él reinará a través de sus escogidos en esta tierra. Así es que la bendición nuestra es la bendición más grande que seres humanos aquí en la tierra hayan podido tener, porque son el grupo que se sienta con el Señor, ¿dónde? En su trono. Eso es lo más grande. Eso es lo más grande para todo ser humano. San Pablo deseó ser parte de este grupo. San Juan también lo deseó. No solamente San Juan, sino Jacobo también. No solamente Jacobo, sino la mamá de Juan y Jacobo. Ella deseó que Jacobo y Juan fueran parte de este tiempo. Por eso le dijo, mira, Señor, tengo una petición para ti. Mujer, dila. Bueno, mi petición es que mis dos hijos, Jacobo y Juan, en tu reino, uno se siente a tu derecha y otro se siente a tu izquierda. Allá en tu trono, allá en tu reino. Esa es la posición que yo quiero para ellos. Mire, esta mujer sabía más que muchas personas hoy en día.
estaba buscando la posición suya y la mía que le fuera permitido a Jacobo y a Juan. Y el Señor le dijo, esto no está de mi parte darlo, sino de aquellos a quienes le ha sido ordenado, o sea, para aquellos para los cuales fue ordenado del Padre. Para esa posición habrían personas ordenadas por Dios que ocuparían esa posición. Así es que la posición de Jacobo y de Juan sería abajo, en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel, y ellos están tipificados por las 12 puertas del templo, o sea, de la Nueva Jerusalén, 12 perlas, 12 apóstoles. Así es que la posición de ustedes dos, es allá abajo, pero acá arriba para eso hay un grupito pequeño ordenado, el cual se va a sentar arriba. Ustedes tienen que sentar abajo en la ciudad. ¿Ve usted? Arriba, ahí es donde está la presencia de Dios y donde están los predestinados, a través de los cuales Dios reinará, gobernará todos los que pertenecen y están habitando en la Nueva Jerusalén, y gobernará el mundo entero. ¿Ve usted? O sea, que la parte más grande y más importante es la de arriba. Y ahí le ha tocado a usted y a mí sin usted buscarla. ¿Cómo usted ha entrado ahí? Usted ha entrado ahí porque ha sido predestinado para entrar ahí, por eso usted ha podido creer, si no, no podía creer. Por eso son tan poquitos los que han creído y por eso son muchos los que no han podido creer. Porque son poquitos los escogidos y muchos, ¿qué? Los llamados. Así es que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia y lo predestinó a usted para ese lugar. Por eso usted, sin hacer fuerza, por eso usted, sin tratar de convertirse en un manufacturado, usted ha podido entenderlo, usted ha visto el cuadro completamente. Y por eso también usted encontrará que no tratamos de hacer manufacturados desde el púlpito a través de la predicación, sino que le soltamos la palabra como una llama de fuego espiritual y usted allá, mira a ver lo que hace con ella. ¿Que le quema? Bueno, si le quema es que hay algo ahí que Dios quiere quemar. ¿No era esa la experiencia que tenían los caminantes de Maús? Con razón al día en fuego. Estaba ardiendo en fuego santo, al día a nuestro corazón. Es que allí había muchas cosas que estaban mal. Por eso el Señor, que decía, les estaba condenando la incredulidad de ellos. ¿Con qué? Con la palabra, aplicándole. Tenemos que decir como decían aquellos caminantes de Maús, con razón arde acá adentro en fuego nuestro corazón. ¿Qué es? Que está quemando algo que está mal ahí. Y después nos daremos cuenta entonces que es el Señor, que no era cualquier hombre como ellos creían. Ese hombre que está acompañándonos es tremendo. Cada vez que abre la boca, que nos manda esta palabra por aquí y esta por allá, y nos está condenando por ser tan incrédulos. ¿Quién será este hombre? Es un hombre. Parece un forastero, pero cada vez que nos manda con la palabra, lo que nos manda es un chorro de fuego que nos quema por dentro el corazón. ¿Y qué pasó? Después, cuando estaban a la mesa comiendo, se dieron cuenta que no era un hombre corriente, sino que era el mismo Señor. Eso es lo que pasa hoy en día y pasará siempre. Nunca crean que es un hombre, sino sepan que es Dios, la palabra, viniendo a nuestro corazón y quemando todo lo que está fuera de lugar. La carne nada aprovecha. Por lo tanto, no es carne quien puede hacer la obra dentro del corazón nuestro, sino que es Dios, la palabra, entrando al corazón nuestro. Por eso, ¿y cómo tiene que entrar? Para entrar tiene que salir, y de algún sitio tiene que salir desde el púlpito, para que pueda entrar a nuestro corazón y quemar todo lo que esté mal, porque está preparando, ¿qué? Está preparando el lugar de morada de Dios, en donde Él morará eternamente y plenamente. ¿No se goza usted de eso? De que Él está preparándolo usted para Él meterse dentro de usted, para habitarla ahí eternamente. No se va a salir de ahí. Va a habitar ahí eternamente. Entonces seremos, ¿qué?
seremos como grupo, o sea, seremos el grupo que compondrá el cuerpo del Señor Jesucristo, el cual es un grupo de creyentes que forma un cuerpo en el único que es la plenitud de Dios ha estado manifiesto. Porque en Jesús no era un grupo de creyentes, era una sola persona. En el hermano Branham no era un grupo de creyentes, era una sola persona. Pero ahora será en unas cuantas personas que han sido predestinadas para formar parte de ese cuerpo místico del Señor, de ese Hijo que habría de nacer, en el cual la plenitud de Dios estará en cada uno como individuos. Así es que eso es lo que nos ha tocado. Y para eso tenemos que caminar con Dios como caminó Enoc, como caminó Elías, como caminó el Señor, como caminaron aquellos santos del Antiguo Testamento y como caminarán los dos profetas que traerán el mensaje a los 144,000. Y vemos que hay un grupito de creyentes que como individuos han comenzado a caminar con Dios. Pero no podemos quedarnos a mitad del camino. Tenemos que caminar con Dios en todo el mensaje que corresponde a esta nueva dispensación. Y que a cada momento estamos esperando lo que falte de ese mensaje para oírlo y caminar en eso también. Fíjese, está caminando usted en el nombre nuevo del Señor hace tiempo. Está caminando en la adoración al Señor en el nombre eterno de Dios hace tiempo. Pero así Él sigue dándonos las demás cosas en las cuales tenemos que caminar en fe, en revelación, creyéndolas y practicándolas, siendo parte de nuestra vida espiritual. Así es que estamos viendo cómo todas esas cosas, esos gérmenes y todos esos demonios y toda esa cosa está siendo quemada, esas falsas doctrinas y todas esas cosas siendo quemadas por el poder de la palabra de Dios que está viniendo al pueblo del Señor. Así es que nosotros con reverencia, en esta hora en que vivimos, tenemos que agradecerle al Señor lo que Él ha comenzado a hacer y no dejar que ningún espíritu equivocado nos engañe. Porque seremos tentados, porque la primera Eva fue tentada. La segunda Eva, que nació en Pentecostés, fue tentada y cayó. La primera Eva también fue tentada y cayó. Pero hermano Branham dice, esta no caerá. Vamos a ser tentados y estamos siendo tentados a cada momento. Pero esta no puede caer porque esta tiene toda la palabra y no está dispuesta a salirse de la palabra. Y otra cosa, ya está casada y está embarazada. ¿Y qué? Y la matriz fue cerrada. Y no solamente eso, ya el hijo empezó a nacer. Ya se cumplió el tiempo de nacimiento y empezó a nacer porque en el 65 se fue el esposo en la carne del esposo, pero la novia quedó embarazada, la esposa quedó embarazada, y ya a los 9 años, 74, pues ya el hijo tenía que empezar a nacer, son 9 años, 9 meses. ¿Ve usted? Entonces, ya ese hijo está naciendo, lo único que le falta es que el Espíritu de Dios en toda su plenitud entre a ese hijo. No se sabe por dónde está ya la cabeza salió. La cabeza es el grupo de creyentes que va al frente. El grupo de creyentes que salió primero. ¿Ves? Así es que esa es la cabeza de todo el cuerpo. Algunos saben lo que significa ser la cabeza, un grupo de creyentes ser la cabeza del resto de los creyentes. Eso significa que la mente está ahí. Y que desde ahí es que se recibe todo lo que tiene que ser hecho. Lo que el cuerpo suyo tiene que hacer, ¿de dónde usted lo recibe? ¿De aquí? Así es que todo el cuerpo tiene que actuar de acuerdo a la mente de Cristo que está en la cabeza. En la cabeza, o sea, el grupo de creyentes que ocupa ese lugar en esta hora en la cual estamos viviendo.
Si su pie o su brazo quiere actuar sin dirección de la cabeza, pues, ¿qué pasa? Empieza a cometer errores. Usted ha visto las personas que su brazo o algo no está actuando correctamente. Usted encuentra que el brazo empieza a moverse cuando la cabeza, cuando no tiene que moverse. ¿Ve? Y entonces empieza a moverse, así también le puede pasar al pie actuando fuera de lugar. ¿Ve? Entonces eso también ocurre en lo espiritual. Pero este cuerpo estará bien sincronizado, bien en orden, que no se moverá ni hará nada a menos que no lo vea a través de la cabeza. O sea, la cabeza dará sus órdenes. Esto hay que hacerlo así, pues camina para adelante y lo hace así. Hay que creer en Dios manifestado en carne, viniendo con su nombre nuevo. Pues hay que creerlo, está claro. ¿Por qué? Porque la cabeza lo vio y el resto del cuerpo lo tiene que ver y creer. ¿Ves? Hay que comenzar a adorar a Dios en su nombre eterno. ¿Qué pasa? Cualquiera puede salir a decirlo. Si el brazo sale a decirlo, ¿qué pasa? Se va a enredar porque no va a saber el resto. Pero el grupo de creyentes que ocupa la posición de la cabeza, pues entonces lo único que tiene que hacer es pararse. Bueno, este es así, porque es así, porque es así y así y así. ¿Por qué? Porque ahí está la mente de Cristo. ¿Para qué? Para conocer todos los secretos de Dios que fueron ya revelados. Porque ¿quién enseñó a Dios? ¿Quién le fue su instructor? Entonces, nosotros tenemos la mente de Cristo, dice la palabra, y si tenemos la mente de Cristo, en la mente es que están los pensamientos de Dios, y ahí entonces es que se puede entender a Dios a través de su propia mente. Entonces, si opera la mente de Dios, podemos entender todo lo que Dios habló a través de su manifestación en carne. ¿Cuántos años pasaron y nunca habíamos visto el nombre nuevo del Señor? ¿Cuántos años pasaron y nunca habíamos visto que teníamos que adorar a Dios en su nombre nuevo? O sea, en su nombre eterno. ¿Cuántos años pasaron? Pero cuando se operó la mente de Cristo, ¿en dónde? En la cabeza. ¿En la cabeza de qué? En la cabeza del Hijo que le comenzó a nacer a la novia. Cuando empezó a operarse, entonces pues comenzó a verse todas esas cosas. La cabeza la forman un grupo de creyentes, no solamente una persona. La forman un grupo de creyentes, un grupo pequeño, pero el grupo más grande es del cuello para abajo. El grupo grande es del cuello para abajo, pero el grupo pequeño es la cabeza. Pero es lo más importante de todo el cuerpo. Así como el grupo más pequeño es el grupo de la piedra angular, pero es lo más importante de todo. ¿Ves? Porque a través de ese grupito de la piedra angular es que Dios reina sobre todo el grupo de los escogidos de todas las edades. Y así también es en esta hora que Dios reinará y le enseñará a todos los escogidos, a los que forman parte del grupo escogido de este tiempo. Él le enseñará a través de qué? Le enseñará lo que deben hacer, lo que deben de creer. Todo se lo enseñará a través del grupito que forma la cabeza. Y el resto del cuerpo recibe todo a través de esa cabeza. Bueno, yo creo que hemos hablado bastantito. Hemos entrado un poquito profundo, pero sencillo en estas cosas de la palabra del Señor. Y esperando nosotros ese momento en que seremos trasladados literalmente. Primero hemos visto que hemos sido trasladados espiritualmente a la eternidad, al día número 8, que es eternidad, en donde las cosas son eternas. Por eso es que estamos usando el nombre eterno de Dios. ¿Ves? Por eso es que estamos adorando a Dios de la manera que se adorará eternamente por todas las eternidades. Por eso es que hacemos las cosas hoy de la manera que eternamente se hará. No cambiará nada. Por más millones de años que pasen, la adoración a Dios no cambiará nada. Será de la manera que nosotros la hacemos hoy en día. Y el mismo nombre que usamos
será usado por millones y millones y millones de años sin nunca terminar. Así es que Dios nos bendiga en esta mañana, Dios nos guarde. Y el tema de esta mañana, se lo voy a repetir. Fue raptado, ¿por qué? Porque caminó con Dios. Y así también, en lo espiritual lo hemos visto, lo estamos viendo y lo veremos en lo literal también. Vamos a estar puestos en pies. ¿Por qué usted sabe que va a ser raptado? Porque está caminando con Dios hoy en el mensaje de esta nueva dispensación. Esa es la evidencia suya, no tiene otra. Esa es su evidencia. Vamos a cantar un corito en esta mañana. Vamos a cantarle el corito de la nueva dispensación, o sea, el corito del amén, de la otra dimensión, el corito de el amén. Invita solamente a creer. Tú lo crees, contesta con amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Se canta el coro del amén. Amén, 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 amén. Yo me voy para donde está Él. Yo le amo y yo le quiero ver. Se canta el coro del amén. ¿Dónde está Él? Yo le amo, yo le quiero ver. Se canta el coro del amén. Amén. Gloria al Señor. Bendito el Señor para siempre. Yo creo que con estos mensajes de preparación que el Señor nos ha estado dando, yo creo que para el viernes, yo creo que estamos bastante bien preparados para todo lo que el Señor nos quiera hablar a través del hermano Adalberto, o nos quiera hablar después que él también termine lo que Dios tenga a través de él. Entonces seguiremos hacia adelante en lo que Dios quiera seguirnos dando. Y yo le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Tropezaría usted en alguna cosa de las cosas que corresponden al mensaje de esta nueva dispensación? ¿Tropezaría usted en alguna cosa que le sea quitado de la segunda dispensación para que le sea dado algo de la tercera dispensación? Porque si Dios le quita algo de la segunda, es para darle algo de la tercera. ¿Ve? Yo creo que si alguien tropezase, fue porque no entendió estos mensajes de preparación que Dios nos ha estado dando. Recuerde que los mensajes de preparación tienen una importancia muy grande. Cuando un pueblo está bien preparado con mensajes de preparación, después, ¿qué pasa? Después, cualquier cosa que Dios nos quiera dejar saber, eso es sencillísimo. Lo más difícil son los mensajes que nos preparan para ver lo que tenemos que ver. Eso es lo más difícil. Pero después lo otro es sencillito. Lo otro, pues entonces, puede ser hablado en una forma tan sencilla que usted lo ve. Mira, qué claro yo veo eso. Eso es sencillísimo. Ya yo estaba viendo algo. Ya yo estaba como vislumbrando que algo así venía. ¿Ves? Porque lo que lo preparaba le estaba dejando mirar y ver lo que venía para el futuro. ¿Ves? Entonces, yo creo que Dios nos ha dado unos cuantos mensajes de preparación para ver quizás otras cositas más que nos faltan de ver en cuanto al mensaje de esta tercera dispensación, que no se puede ligar con el mensaje de la segunda dispensación. No se puede ligar, sino que es un mensaje separado uno del otro, así como el mensaje de la ley fue separado del mensaje de la gracia. Bueno, yo creo que estamos preparaditos
Así es que oren mucho al Señor por el próximo culto, que es el último culto del mes, donde lo que el Señor nos tenga, lo vamos a traer. Lo vamos a traer porque tenemos que oírlo y los escogidos lo verán siempre porque Dios nos ha estado preparando. Así es que oren al Señor para esa ocasión, estén tempranito también. Si pudiéramos comenzar a las 7, comenzaríamos a las 7. Los hermanos de Fajardo, que son los más lejos, ellos están por ahí cerquitita, tempranito, ya de día, ellos están ahí. Así es que vamos nosotros a hacer un esfuerzo. Si pudiéramos comenzar a las 7, de 6:30 a 7, yo creo que si pudiéramos comenzar, debemos aprovecharlo y lo más tarde que debemos comenzar es a las 7 de la noche como tarde. Así es que vamos a ver si podemos estar ya tempranito para así darle tiempo al Señor, todo el tiempo que Él necesite para hablarnos al corazón. Yo creo que ya a las 6:30 sería ya a las 6:30 ya está oscuro, sería hasta buena hora para comenzar. Así es que vamos a tratar de comenzar a las 6:30 o a más tardar a las 7. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a ser despedidos en oración en estos momentos. Todos vamos a inclinar nuestros rostros. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios eterno, he aquí en esta mañana ante tu presencia estamos, te damos gracias por tus bendiciones, gracias porque hemos podido adorarte y glorificarte en la forma eterna, Señor, en que tú, Señor, serás adorado allá en la eternidad, Señor, cuando todos los seres humanos que han de vivir en la eternidad te han de adorar. Ya, Señor, ha comenzado esa adoración eterna con un grupo de predestinados escogidos que han podido, Señor, captar, Señor, la forma correcta para comenzar a adorar en este tiempo, porque hemos entrado espiritualmente en eternidad. Ahora, oh Dios eterno, gracias por tu palabra que hemos escuchado en esta mañana, la cual, Señor, ha sido, Señor, preparativo para lo que tú quieras darnos el próximo viernes. Creemos, Señor, que ningún escogido puede tropezar en lo que tú nos hables el próximo viernes, porque tú, Señor, nos has preparado, bien preparado, Señor. Ahora, Señor, danos lo que tú quieras darnos el próximo viernes. Y, Señor, que lo que hemos oído en esta mañana vaya con nosotros y vayamos meditando en estas cosas que hemos oído. Y, Señor, nuestro corazón esté tan tierno, deseando, Señor, las cosas eternas que tú tienes para dárnoslas a conocer, Señor, para enseñárnoslas en este tiempo final en que estamos. Ahora, Señor, ve con cada uno de nosotros y cuida, Señor, de nosotros, cuídanos de todos los peligros espirituales que son, Señor, los peligros que más nos afectan. Y también cuídanos de los peligros materiales, Señor, los peligros físicos. En tus manos estamos, que tu ángel que acampe en nuestro derredor, oh Señor, esté a la expectativa y no deje, Señor, colar, no deje, Señor, que ninguna cosa mala, Señor, vaya a manifestarse en contra de nosotros y a tener éxito, Señor, sino que sea parado inmediatamente. Te lo pido todo